Hola, buenas, soy Medi, entrenador del Le Mans. Actualmente estoy entrenando al Infantil A y bueno, vamos a explicar la táctica o el análisis del equipo tácticamente tanto en fase ofensiva como en fase defensiva que utilizamos el año pasado en el Infantil B cuando éramos infantiles de primer año, ¿vale? Para explicar un poco los porqués y poder poner en contexto, ¿vale? Lo primero que voy a explicar o lo primero que voy a nombrar va a ser los dos motivos por los que elegimos este estilo de juego, ¿vale? Lo primero, lo más importante, los motivos fueron dos, ¿vale? Primero, tuvimos cambios de jugadores y lo segundo, la categoría, ¿vale? La categoría, el por qué, pues a ver, nosotros veníamos de ascender a Autonómica en Alevín en un año fantástico en el que el equipo hacía un estilo de juego muy directo, muy directo. ¿Por qué? Pues porque teníamos jugadores en nuestra estructura de 1-4-3-3, aunque hubo en otros partidos que utilizamos otra, pero principalmente el 1-4-3-3, teníamos jugadores, dos centrales y pivotes que golpeaban súper bien y súper lejos, ¿vale? Teníamos dos cuchillos en banda y teníamos un punta que iba muy bien tanto al juego de cara con los interiores como a las peinadas para los extremos, ¿vale? Entonces, además, estos jugadores de centrocampo eran jugadores de bien pie, pero sobre todo estos jugadores eran jugadores de muchísimo ida y vuelta, que nos daban muchísimo en las segundas jugadas y luego además éramos un equipo súper combativo y súper férreo en fase defensiva, con jugadores súper sacrificados que multiplicaban esfuerzos de una manera increíble, tanto, ya digo, toda la plantilla en general, Entonces, nosotros veníamos de Alevín y pasábamos a Infantil y éramos de primer año, como digo, vamos a explicar el primer motivo, que es el cambio de categoría, ¿vale? Y ya viendo el grupo, sabíamos que no sabíamos que íbamos a estar arriba, o sea, teníamos la sensación, o éramos conscientes de que éramos y de que somos un buen equipo y que podíamos estar arriba peleando, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que se nos iban a, si era verdad y se cumplía que íbamos a estar arriba peleando, se iban a dar dos contextos. El primer contexto era que los equipos de mitad de tabla para abajo eran equipos a los que íbamos a dominar y que se nos iban a replegar mucho. Por tanto, optamos como mejor opción trabajar más un juego combinativo contra equipos que se nos hundían mucho en bloque bajo que un juego muy directo, porque podía ser chocarse contra el muro y que se nos atascasen mucho los partidos. Y lo segundo, porque los equipos que estaban arriba eran equipos que o eran mezcla o eran todos de segundo año. Había 3 equipos en la liga que eran, si no me equivoco, el Fortuna A, el Zarza Quemada y un Fundación del Leganés, no me acuerdo la letra, pero eran equipos que la mayoría del 11 era de segundo año. Por tanto, continuar nosotros otro año más con ese fútbol de duelos contra equipos con mucho jugador de segundo año, pues nosotros pensamos, creo que bien pensado, que no íbamos a salir del todo vencedores en ese tipo de partidos, ¿vale? Y luego la siguiente razón por la que optamos por un juego muy combinativo fue pues porque hubo cambio de jugadores. Todos los entrenadores, sobre todo los entrenadores de fútbol base, creo que nos ha pasado, y al que no le ha pasado le pasará, cuando tienes un equipo que tiene un año muy bueno, pues siempre hay otros equipos que llaman a las puertas de jugadores que han destacado y luego hay jugadores que deciden quedarse y hay jugadores que deciden marcharse, o sea, es lo más normal en el fútbol. Nosotros, pues, se marchó el portero, ¿vale? Siendo cierto que en el estilo de juego su marcha y el chico que vino a relevarle la portería no nos aportó mucho cambio. Pero sí que nos aportó mucho cambio la marcha de este jugador que se fue al Getafe y la marcha de este jugador que se fue al Tribal. ¿Por qué? Pues porque para un fútbol directo eran jugadores muy buenos, primero porque este era un cuchillo, era un auténtico cuchillo, era una auténtica bala. De hecho, en el año de Alevín metió 20 y pico goles. Y luego este jugador, que además era el capitán, era un jugador con buen pie y sigue siendo un jugador con muy buen pie, pero sobre todo era un jugador de muchísima ida y vuelta, súper combativo, que nos daba muchísimos robos en la zona central del campo. Entonces nos permitía llevarnos el partido a batallas y a duelos porque era muy vencedor, ¿vale?
Entonces, ya no teníamos a estos jugadores, como comento, y eso, motivado por lo que os he dicho de las características que nos íbamos a encontrar en la liga, motivó que desde principio de temporada tomásemos la decisión de trabajar un estilo de juego o un plan ofensivo mucho más combinativo, ¿vale? ¿Cómo trabajamos? Pues fue lo siguiente. Tomamos la decisión de este delantero referencia, bajarle al centro del campo. El motivo, pues porque era un jugador de muy buen pie, que nos iba a dar más valor en el centro del campo, y además también era un delantero, es un chico grande que nos iba a dar tamaño, ¿vale? Y luego este jugador que jugaba por fuera, que es un chico que el año pasado estuvo con nosotros y se ha marchado a final de temporada, es un jugador con mucha velocidad pero con muy buen pie. Entonces lo que hicimos fue ubicarle de falso 9, ¿vale? Para empezar a explicar un poco en ataque, para nosotros la premisa principal era atacar bloques de 4-4-2, ¿vale? Al final, el 90% de los equipos de la liga jugaban con 4-4-2, algunos jugaban con 4-3-3, pero principalmente jugamos contra bloques que jugaban en 4-4-2, ¿vale? Entonces nosotros lo que teníamos trabajado era lo siguiente. Lo primero, la premisa fundamental para nosotros en salida de balón era hacer, con esta figura de falso 9, hacer 4 en el centro del campo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final los bandas es raro ver en equipos infantiles, en equipos cadetes. Al final en fútbol base, realmente en casi todo, hoy en día el fútbol es todo transición pura y dura, entonces es difícil encontrar equipos, estén en la estructura que estén, pero por ejemplo en 4-4-2 es complicado enfrentarte contra equipos en el que los jugadores de fuera sean jugadores muy interiores, que sean por ejemplo mediapuntas que juegan un poco acostados en banda y luego se meten por dentro y tal. Suelen ser jugadores que son perfil extremos, que juegan en banda, entonces su tendencia es estar muy abiertos, saltar mucho hacia afuera. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era hacer muchísima superioridad con este falso 9 en el centro del campo, y nosotros buscar el 4 contra 2 aquí, ¿vale? En primera fase de construcción, nosotros la salida de balón que hacíamos era la siguiente: abríamos a los centrales, ¿vale? Metíamos al pivote en frontal del área, ¿vale? Intentando fijar un poco a sus dos delanteros, dábamos amplitud a los laterales, y aquí lo que hacíamos era lo siguiente. Nosotros lo que intentábamos hacer para aprovechar esta estructura era no traer a los interiores aquí, ¿vale? Nosotros lo que hacíamos ya directamente era aislar a los dos mediocentros, ¿vale? Aislar a los dos mediocentros, y lo que hacíamos era que nos traíamos a nuestros dos interiores aquí, ¿vale? ¿Por qué esto? Pues básicamente para crear aquí un espacio de juego en el que luego los jugadores de última línea pudiesen aparecer, para así atraer gente y generar espacios en última línea, ¿vale? Nosotros el saque de puerta que realizábamos era siempre el mismo. Lo que hacíamos era que el portero, como tiene muy buen pie, en vez de sacar el portero y jugar con alguno de los centrales, era alguno de los centrales los que sacaban con el portero, ¿vale? Y al sacar con el portero empezaba a dividir con el balón, se quedaba el balón, se quedaba, a la espera de que uno de los dos puntas saltase, y aquí poder aprovechar este 4 para 2 y poder salir, o si saltaban a centrales y saltaban a por él, liberar al pivote, ya digo, y así intentar aprovechar, ¿vale? Cuando nosotros conseguíamos salir, pues vamos a suponer, por ejemplo, con el central derecho, como digo, nosotros lo que hacíamos era utilizar muchísimo este falso 9 y utilizar una estructura del 4 en el medio. ¿Cómo lo hacíamos? Pues teníamos dos formas. La primera, había que dar conciencia a este jugador de que tenía máxima libertad, porque además era un jugador que interpretaba muy bien el juego, pero también era cómo trabajar la estructura para que no se pisasen unos a otros, o que por lo menos cuando este jugador ejercía los movimientos de libertad, que estos jugadores, los dos interiores, supiesen cómo comportarse, ¿vale? Pues lo que utilizábamos mucho nosotros eran estas dos variantes, ¿vale? Lo que hacíamos era, o traíamos, si tenía balón central izquierdo, traíamos a este interior desde aquí arriba, y lo que conseguíamos era lo siguiente. Lo primero, que si este jugador le seguía,
bajar al falso 9 a recibir aquí, ¿vale? Y quedarnos con esta estructura, como digo, de 4 jugadores en el medio, ¿vale? Y si no le seguía, porque se quedaba aquí el medio centro fijando, pues nosotros lo que hacíamos era conseguir que recibiese solo, ¿vale? La otra forma, la otra modalidad que teníamos de salida era la siguiente. Teníamos al falso 9 y el falso 9 era el que bajaba entero a acostarse a uno de los costados del pivote. Además lo teníamos trabajado, que si el falso 9 bajaba a este costado, el pivote cogiese un poquito más. Y cuando era el falso 9 el que bajaba hasta aquí, los interiores se hundían con última línea defensiva para intentar aprovechar aquí, como digo, este cuadrado y intentar generar aquí un 4 contra 2, ¿vale? Otra, por nombrar una última característica, pues la importancia que teníamos nosotros de dejar a los bandas bien abiertos, ¿vale? Para que en estas bajadas de falso 9, en este 4 para 2, si alguno de los centrales le daba por saltar, por ejemplo aquí, le daba por saltar aquí, pues nosotros saber que aquí teníamos el espacio y que teníamos que atacar última línea con el extremo. Sin embargo, lo que pensábamos es que si metíamos a los extremos más en este intervalo central-lateral, lo que íbamos a hacer, seguramente lo que íbamos a conseguir es fijar a la línea de 4 con 2 jugadores y eso tampoco nos interesaba, porque lo que nos interesaba era provocar los saltos para así luego poder atacar línea, ¿vale? Esto es en estructura de salida de balón y ahora pues para poner para pasar a la siguiente línea o a la siguiente estructura, pues vamos a explicar cómo hacíamos cómo jugábamos nosotros, los movimientos que hacíamos cuando hundíamos a los equipos en bloque medio o en bloque bajo, que realmente era igual, ¿vale? Les voy a poner en una zona un poco más intermedia, ¿vale? No llega a ser un bloque bajo en el que están muy metidos, ni tampoco un bloque medio, ¿vale? Lo voy a poner intermedio. Vamos a meterles en su campo en un repliegue un poco más intensivo y así lo puedo explicar, ¿vale? Pues nosotros lo que hacíamos era la siguiente. Colocábamos a los dos extremos muy abiertos, el falso 9 flotando como quería, como hemos dicho, los interiores en el espacio central-lateral y luego lo que trabajábamos muchísimo era la altura de los laterales, ¿vale? Metíamos aquí a los jugadores. Lo primero que trabajamos muchísimo nosotros, los laterales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, a ver, no dejan de ser infantiles de primer año, no dejan de ser chicos que todavía hay que trabajarles mucho los perfiles, estar orientados, entender el juego. Entonces, trabajábamos muchísimo que los laterales se quedasen en esta posición más interna, dibujando un 2-3-5, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos esto? Pues realmente en los entrenamientos, cuando nosotros jugábamos un equipo de ataque, lo que hacíamos era delimitar en las líneas del área el juego y decirles a los laterales y a los interiores que los únicos que podían estar en los carriles de fuera eran los dos extremos que jugaban por fuera, y así conseguir que ellos tuviesen un poco automatizado en la cabeza la idea de, cuando ya estábamos atacando a un bloque medio o a un bloque bajo, estar más metidos en el carril de dentro, ¿vale? Como digo, la premisa principal que nosotros teníamos era hacer línea de 5 arriba. Era hacer una línea de 5 arriba para intentar aprovechar la superioridad contra la estructura de 4. Otra de las cosas que trabajamos mucho, hay dos cosas que trabajamos muchísimo. La primera, 2-3-5, y también si estábamos un poquito atascados en salida de balón, lo que hacíamos era traer al pivote entre centrales, hacer una salida de 3, y ahí teníamos muy interiorizado, que los interiores debían venir a pedir el balón un poquito más, porque si se quedaban aquí arriba teníamos aquí una zona de muchísima desconexión, y sobre todo que si, aunque superásemos en esta línea y luego golpeábamos, íbamos a tener la segunda jugada muy vacía. Entonces lo que hacíamos era traer a los interiores aquí, pasábamos a los bandas para adentro y los que se marchaban afuera eran los laterales, ¿vale? Al final, como veis, pues seguíamos manteniendo nuestra premisa principal, que es mantener la línea de 5 arriba hecha, ¿vale? Como digo, esta era nuestra primera forma de atacar, y luego la siguiente que trabajábamos muchísimo, pero muchísimo, y que le hacíamos muchísimo énfasis, era estos triángulos, ¿vale? Este triángulo extremo, lateral, interior, lateral, extremo e interior, ¿vale? Los trabajábamos muchísimo, pero sobre todo
más que trabajarlo muchísimo, lo que le dábamos a los jugadores era muchísima libertad para hacer cambios de posiciones, ¿vale? Incluso con este falso 9 también le dábamos, como teníamos el falso 9 aquí, también le dábamos muchísima libertad para cambiar posiciones y que se marchasen, el venir aquí a pedir, descolgarse, un poco pues dar libertad a los jugadores, que creo que es importante también para potenciar su talento, para potenciar en los equipos y para potenciar su formación. Sí que creo que hay que orientarles, pero no hay que automatizarles. Entonces nosotros lo que hacíamos, por así decirlo, era decirles a los jugadores que este triángulo, estos dos triángulos de los lados, tenían total libertad para moverse como ellos quisiesen. Pero que la única condición que poníamos era que esta línea de 3, que estos dos jugadores que se acostasen a los lados del pivote y que nos protegían en transición, era obligatorio que estuviesen aquí. Daba igual quién fuese, podía ser una jugada en la que el extremo venía a pedir, el lateral se iba y el interior caía a banda, lo seguíamos teniendo hecho. Que fuese una jugada en la que el interior venía aquí a pedir, el extremo se metía para adentro y el lateral iba por fuera, da igual, pues el que se quedaba era el interior, daba igual. O sea, lo importante para nosotros era que este triángulo estuviese hecho y que luego, sobre todo, cargásemos el área con muchísima gente, ¿vale? Y hasta aquí la fase ofensiva. Un trabajo bastante sencillo que sobre todo se lo interiorizamos a los jugadores. La principal evolución radicó en los entrenamientos. El año anterior, como ya he explicado, hacíamos un fútbol muy directo, entonces todas las normas de provocación de los ejercicios iban orientadas a preparar el juego directo. Pues pongo un ejemplo, hacíamos muchísimas posesiones, muchísimos mantenimientos de balón en las que se puntuaba haciendo un cambio de zona por arriba. Si jugábamos algún partido de entrenamiento, una de las condiciones que era que iniciábamos con un saque de portero con todo el equipo concentrado en un lado y trabajábamos mucho el juego directo. Y ahora en este año pues trabajábamos muchísimos condicionamientos y muchísimas normas de provocación que incitaban a jugar por abajo. Pues por ejemplo, muchos juegos de posición, jugar doble área de 3 equipos con el equipo de fuera, que el equipo con asistencia del comodín por abajo valiese doble, empezar a delimitar muchísimo el tema de empezar a delimitar los toques, jugar partidos en el que el campo propio teníamos 2 toques y en último tercio tenían libertad de toques. Ya digo, ir evolucionando no solo el trabajo analítico que le puedas dar al equipo, sino luego en los ciclos, cuando trabajas con el equipo, pues darles esas herramientas no solo a nivel pizarra o a nivel táctico, sino también a nivel de juego, que al final es lo más importante, jugar. ¿Vale? Y por último, por ser muy breve, voy a comentar cómo nosotros trabajábamos defensivamente los bloques, tanto en bloque alto, como en bloque medio, como en bloque bajo, ¿vale? Nosotros seguíamos partiendo de nuestra estructura 4-3-3, ¿vale? Para la presión arriba, pues nosotros lo que hacíamos era lo siguiente: si los equipos se nos abrían a jugar, ¿vale? Nosotros voy a colocar al portero, lo voy a colocar aquí al portero de ellos. Nosotros lo que hacíamos era lo siguiente: lo primero para nosotros era ver con qué estructura salían ellos, ¿vale? Si ellos salían con una estructura en la que traían aquí a los 2 pivotes, o si salían con una estructura de un pivote y a lo mejor un pivote y 2 por delante, ¿vale? Para nosotros la idea principal era igualar en el medio y orientar hacia afuera, ¿vale? ¿Cómo? Pues si jugaban con esta estructura, nosotros al interior más ofensivo que tuviésemos de los dos, le traíamos aquí y igualábamos aquí. Entonces, cuando ellos sacaban de puerta, intentábamos dividir con delantero, orientar presión hacia afuera y ahí ya íbamos todos intentando estar muy encima. Y sí que es verdad que al banda contrario y al lateral contrario le traíamos bastante a zona intermedia. Trabajábamos mucho el tema de que no se quedase descolgado, por si acaso nos superaban, que pudiésemos estar en una zona en la que ayudar atrás o ir hacia adelante si robábamos, ¿vale? Y luego la otra forma pues era sin modificar nosotros nuestra estructura. En caso de que el otro equipo hiciese una salida con 2 pivotes, pues la premisa realmente era la misma. Lo que hacíamos era traíamos aquí a nuestros 2 interiores, muy encima de ellos, dejábamos al pivote librando, sobre todo por si tenían algún delantero que bajaba a ofrecerse, que lo pudiese recepcionar, o por si era necesario ayudar un poco a los centrales y generar aquí un 3 para 2, y traíamos a los interiores muy encima, y los bandas sí que es verdad que exagerábamos bastante el tema de pegarles aquí, para así nosotros tapar que jugasen por estas zonas cómodos y orientar la presión hacia afuera, ¿vale? Y una vez que jugaban, pues ya simplemente era estar encima y otra vez lo mismo, dividir con delantero, saltar, venir,
venir el pivote, y aquí sí que lo que hacíamos era, como vuelvo a decir, pues lo mismo, traíamos un poco a nuestro interior aquí para estar bastante juntos, y nuestro banda le indicábamos la importancia de no estar descolgado, de no quedarse descolgado, y le traíamos aquí adentro, o incluso muchas veces aquí adentro, o si el interior se quedaba con este, traíamos al banda aquí, para intentar estar bastante equilibrados y encerrar en un lado, ¿vale? En bloque medio, ¿cómo nos organizábamos? Pues en bloque medio, la organización siempre, aquí sí que soy sincero, siempre era de 4-5-1, ¿vale? Y ya ahí empezábamos a eliminar, la premisa que teníamos, por así decirlo, era empezar a eliminar el marcaje al hombre, no el marcaje al hombre, los pares, ¿vale? Empezábamos a eliminar los pares, y sí que es verdad que aunque lo utilizábamos de una forma más mixta, digamos, en la que a lo mejor sí que referenciábamos un poquito a los dos interiores con los dos mediocentros de ellos, ¿vale? Pero sí que ya empezábamos a hacerlo bastante zonal, y la idea era hacer una línea de 5 aquí en el centro del campo muy estrecha, muy estrecha. Trabajábamos muchísimo delimitando en los entrenamientos el campo, trabajábamos muchísimo el tema de estrecharnos muchísimo, de estrecharnos muchísimo y hacer los espacios entre las líneas muy estrechos. Y vuelvo a decir lo mismo de siempre, orientar hacia afuera, saltar, 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 venir y volver a hacernos lo más estrechos posibles, ¿vale? Y por último, en bloque bajo sí que teníamos una peculiaridad, que ahora voy a comentar, que era la siguiente, ¿vale? Como he dicho antes, al final, sobre todo en los equipos que nos obligaban a tener tramos de partido en bloque bajo, pues eran los equipos que iban arriba con nosotros y que tenían mucha gente de segundo año, ¿vale? Entonces nosotros decidimos defender de esta forma por lo siguiente, porque pensábamos, ¿vale? Pensábamos que si nos hundíamos mucho al jugar contra gente de segundo año, sobre todo en línea defensiva, casi todos los centrales eran de segundo año y tal, para luego salir nos iban a faltar piernas, o ellos iban a tener muchas más piernas que nosotros y a nosotros nos iba a costar desplegarnos. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Pues trabajábamos de la siguiente forma. Teníamos dos formas de trabajar. La primera, donde estaba balón, dejar al extremo de ese lado descolgado y que saltase el interior hacia afuera, y el banda del otro lado que cerrase más, ¿vale? Y dejábamos como una especie de 4-4-2, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que digo, para no meternos a todos atrás menos el delantero y dejar a algún jugador de fuera que tiene más velocidad un poco descolgado, para cuando robásemos balón tener una salida larga, o porque si este jugador recibía balón tras robo, tener a alguien con quien jugar que ya pudiese estar atacando última línea y que no tuviese que recorrer 70 metros, ¿vale? Y la otra forma que teníamos cuando estábamos en un tramo de partido, que por las características del rival lo considerábamos así, lo que hacíamos era dejar a los tres jugadores arriba, no arriba, sino en una zona más intermedia, a los dos extremos sobre todo en una zona más intermedia, ¿vale? Y defender con una estructura de 4+3. ¿Cómo lo hacíamos nosotros esta estructura de 4+3? Pues si los laterales doblaban y este banda necesitaba ayuda, venía al interior de este lado aquí a tapar el 2-2, y luego lo que hacíamos ya directamente era meternos en área con los otros, con el pivote y el otro interior alejado, y lo que hacíamos era intentar defendernos en esta estructura de 4+3, ¿vale? ¿Tiene su aquel o tiene sus desventajas? Sí, por ejemplo, si estos dos jugadores le sacaban mucho afuera y perdían el duelo, sí que es verdad que aquí, como vemos, se genera un espacio importante, pero otra de las cosas que trabajábamos mucho en los ejercicios era que los centrales los centrales y el pivote no se volviesen locos en volcarse a proteger este espacio y dejasen el área vacía, sino que al final ellos, para meter gol, la portería está en el medio, y ya sea con un centro, con una conducción o con lo que sea, tenían que venir al carril central. Entonces lo importante es que nosotros estuviésemos orientados en el carril central. Y bueno, nada más, estas son un poco el engranaje táctico que tenía el equipo el año pasado. Espero que os guste el vídeo y sobre todo espero vuestra opinión.